Bueno, vamos a mirar una columna sometida a compresión axial y para esto lo vamos a ilustrar con un ejercicio. Entonces el ejercicio pues es calcular la fuerza axial que se puede aplicar a la columna, la máxima fuerza axial. Entonces tenemos una columna con un diámetro de 0.50 metros, su refuerzo transversal es de espirales y un refuerzo longitudinal de 6 barras número 7 como se ven distribuidas en la figura. Las propiedades de los materiales, pues el F' sub C de 21 megapascales, el F sub Y de 420 megapascales. Bueno, inicialmente pues vamos a calcular la cuantía. Entonces la cuantía pues será el área de la columna, el área del acero sobre el área de la total de la columna. Entonces tenemos 6 barras número 7, entonces 6 por 384 milímetros cuadrados, que sería el área de cada una de las barras, dividido en pi cuartos por 500 milímetros, que es el área de la total de la columna. Entonces obtenemos una cuantía de 0.0117 y esta cantidad entonces la vamos a verificar con la norma para ver si está cumpliendo la norma. Entonces la cuantía mínima es de 0.01 y la máxima es de 0.04. Entonces, como vemos, pues esta cuantía que calculamos en nuestra columna cumple las dos condiciones. Entonces inicialmente por ese lado pues está bien. Entonces la columna vamos a suponer que está cargada axialmente solamente. Entonces tenemos que pues la fuerza que puede soportar pues será la que nos aporta el concreto más la que nos aporta el acero. Entonces el PC será la fuerza que nos aporta el concreto y el PS será la fuerza que nos da el acero. Entonces el PC estará dado por 0.85 F' sub C por el área efectiva de concreto, que será el área total de la columna menos el área del refuerzo longitudinal. La fuerza que nos aporta el acero pues será el área del acero por el F sub Y del acero. ¿Sí? Entonces reemplazando estas dos ecuaciones pues obtenemos que el P0 es esa ecuación y tenemos que tener en cuenta entonces la norma donde nos dice que la fuerza máxima que se puede aplicar pues estará dada por estas ecuaciones, donde pues phi por 0.80 por el P0 para columnas con refuerzo en espiral y es básicamente lo mismo para estribos, solamente que se afecta ahí por un 0.75 en vez del 0.80. Y además de esto tenemos que tener en cuenta esta otra parte de la norma, donde el phi entonces cambia si el refuerzo es en espiral o si es otro tipo de refuerzo, digamos estribos. Entonces será de 0.75 o de 0.65 dependiendo qué refuerzo transversal tenemos. Entonces, en resumen, para columnas en espiral tenemos esta ecuación y para columnas con estribos tenemos esta otra ecuación utilizando el respectivo phi. Bueno, entonces continuando con nuestro ejercicio, vamos a hacer pues para la columna en espiral utilizando la ecuación de 0.80 por phi, todo eso multiplicado por 0.85 F' sub C por el área efectiva del concreto más el área del refuerzo por el F sub Y, teniendo en cuenta que ese phi es de 0.75 porque es un refuerzo en espiral. Bueno, entonces vamos a calcular como poco a poco lo que nos influencia en la columna. Entonces la fuerza que nos aporta el concreto estará entonces por 0.85 F' sub C, que es 21 megapascales, por el área efectiva del concreto, que será pues el área total menos el área del acero. Entonces el área total de la columna es pi cuartos por 500 milímetros al cuadrado menos 6 barras por el área de cada barra, 387, y todo esto lo dimos por 1000 para que nos dé la fuerza en kilonewtons. Entonces tenemos una fuerza aportada por el concreto de 3463.4 kilonewtons. Por otro lado, entonces la fuerza que nos aportan las barras longitudinales pues será el área total de refuerzo, que es 6 por 387 milímetros, por el F sub Y, que es 420, y lo dimos por 1000 pues para que nos dé en kilonewtons. Entonces la fuerza que nos aporta las barras será de 975.24 kilonewtons, y pues entonces el P0
que tendremos pues será la suma del PC más el PS. Entonces obtenemos que el PC lo da 4.438.64 kilonewtons. Entonces ahora sí introducimos el concepto de la norma y tenemos que el phi va a ser 0.75 para columnas con refuerzo espiral, y además está afectado por ese 0.80. Entonces obtenemos esta ecuación y llegamos a que la fuerza axial máxima que se puede aplicar a la columna entonces será 2663.18 kilonewtons.